Bueno, está con nosotros el licenciado Julio Talamonti. Licenciado Talamonti, cuando hablamos de 3 casos de menores recientes, secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas, y una población, un país pidiendo justicia, hablamos de un patrón de conducta delincuencial que ahora se aferra por hacerle daño a las personas con lo que más les duele. Es decir, estamos llevando víctimas colaterales estadísticas alarmantes. Así es, licenciado Axel Cardona, es un gusto saludarle a usted y por supuesto siempre a todos los televidentes de TN23. Aquí estamos hablando definitivamente de unos ya no sociópatas, sino de unos psicópatas. Y esta es una situación terrible porque son asesinos despiadados. Y cuando le digo despiadados, son esa gente que en el índice de maldad que se tiene en el tema criminológico y criminalístico los podemos encontrar en los más altos grados de perversidad. Porque no solo es el hecho de que se conviertan en asesinos de menores, sino que es el hecho también perverso que primero está el sufrimiento, está la tortura, está la violación, está ese sadismo con el cual de alguna manera se manejan y posteriormente se da estas muertes. Es hoy, creo yo, licenciado Axel Cardona, más que nunca que el pueblo de Guatemala clama para que la 9ª legislatura del Congreso de la República pueda tomar con la seriedad el caso, el tema de la discusión de poder volver a reactivar el artículo 18 de la Constitución que habla de la pena de muerte. Licenciado Talamonti, en el caso de Hillary, los padres llegaron al Congreso y pidieron esto. En el caso Chelsea, igual están pidiendo la pena de muerte. Y ahora también los padres de la pequeña Sharon piden la pena de muerte. ¿Será esto la solución a los problemas o realmente la sociedad está distorsionada en este caso? Licenciado Axel Cardona, usted en esa dicotomía que acaba de manejar perfectamente ha dado prácticamente la respuesta. La pena de muerte es solo parte de la solución. ¿Por qué? Porque ahora la violencia es tan extrema, pero exageradamente extrema, que ya no podemos darnos el lujo de que esto siga pasando. Es decir, aquí realmente la pena de muerte se está aplicando. Lo único que tenemos que entender es que se aplica de una manera perversa e inversa, porque son los delincuentes quienes a diario le están aplicando esta pena de muerte al ciudadano guatemalteco de bien, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestras niñas. Entonces, esto significa, licenciado Axel Cardona, que creo que el deber precisamente del Congreso de la República, fuera de poder discutirlo dentro del seno de ellos, es tratar ya de discutir otra cosa, la famosa consulta popular, para que sea la población guatemalteca a través de un sí o un no a la reactivación de la pena de muerte establecida en el artículo 18 de la Constitución pueda volver a ser una realidad. Pero por supuesto que es parte de la solución. La otra parte de la solución es tratar de combatir los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca. ¿Cuáles son? Pues las carencias que tenemos en salud, en educación, en desarrollo, en empleo, en creación realmente de bienestar. Claro, licenciado Talamonti, es que tenemos acá también las declaraciones del presidente de la República hace algunas horas refiriéndose a este tema. Tengo entendido que el día de hoy se capturó a la segunda persona. Desde el momento en que se desapareció la niña, los equipos de investigación de la policía se hicieron presentes. Logramos la captura de una persona y se cree que el problema tenga que ver, hay una primera hipótesis, incluso con el padre de la niña, que estaba demandado por no pasar la ayuda económica y que pareciera que ese fue el motivo que dieron para acabar con su problema de tener que pasar la manutención económica. Hay varias líneas de investigación, ya hay personas capturadas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Ni una más ni una menos, licenciado Talamonti, es lo que surge en las redes sociales, el hashtag. Ni una más ni una menos, es decir, ni una menor muerta más y ni una menor secuestrada y asesinada más. ¿Qué dice usted en este caso? ¿Cómo tenemos que actuar como sociedad? Porque estamos viendo dolor, llanto, luto en familias guatemaltecas por delincuentes que le hacen daño a indefensas niñas que empiezan a crecer. Licenciado Axel Cardona, creo que tenemos como sociedad, como seres humanos, como guatemaltecos y guatemaltecas responsables, tenemos que alzar nuestra voz. Lo que usted acaba de decir es perfecto. De hecho, ayer me permití publicar en mis propias redes sociales lo que usted dice. Pena de muerte ya. Y lo otro, no más niñas asesinadas
en Guatemala. Esto tiene que llegar precisamente de una manera organizada. ¿Cuál es la manera organizada? Bueno, primero lo que hizo ahora el presidente de la República me parece una acción correcta, es decir, establecer esta situación como una de las prioridades para que el Congreso lo discuta. Pero nosotros, los ciudadanos, también podemos hacerlo. ¿De qué manera? Dice nuestra propia Constitución que podemos organizarnos. 5.000 guatemaltecos que logremos organizarnos y tener nuestras firmas para llevar la petición directamente al Congreso de la República de que sea tema de discusión de ese pleno de la 9ª legislatura, la reactivación de la pena de muerte. Tenemos que saber, eso sí, los guatemaltecos, que esto nos llevará y nos traerá consecuencias. ¿Cuáles? Ahora mismo se las digo. Ya los países, entre comillas, amigos, no nos darán préstamos, ni subvenciones, ni donaciones, que no nos la den. Pero nosotros hagamos lo que haya que hacer por brindarle al pueblo de Guatemala seguridad, porque esa es nuestra gran necesidad, esta es la prioridad de prioridades, tener seguridad en nuestro país. ¿Podemos detener esta ola delincuencial con que los congresistas analicen la pena de muerte de nuevo? ¿Es imposible o es difícil, pero tampoco imposible? El camino, licenciado Axel Cardona, para la reactivación de la pena de muerte es muy difícil. De hecho, hay muchos analistas también que le van a decir que eso es imposible. Falso. Y yo les invito, por favor, a que tomen nota de lo siguiente. Lean el artículo 18 de la Constitución. ¿Qué dice? En el último párrafo, es media línea, dice: el Congreso podrá abolir la pena de muerte. Aquí en Guatemala, el único que la puede abolir es el Congreso. Y el Congreso, ninguna de las 9 legislaturas desde 1985 ha hecho esa abolición de la pena de muerte, con lo cual significa que queda vigente. Es cierto que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero esa resolución termina siendo nula ipso iure, nula de pleno derecho, de conformidad a la propia Constitución en su artículo 44 y en el artículo 204 constitucional, porque es solamente el Congreso quien puede legislar y decidir sobre todo sobre este tema de la pena capital. El camino es difícil, porque el tratar de venir y discutir esto en el pleno del Congreso es complicado. El venir y tener ahí sí que los pantalones bien puestos para convocar precisamente a la consulta popular al pueblo de Guatemala, eso va a ser difícil, pero creo, licenciado Axel Cardona, que en la calle nos podemos hacer sentir, que acá a través de los medios responsables como TN23 nos podemos hacer sentir, y por supuesto en las redes sociales. El Congreso de la República tiene que entender que es una prioridad de la población guatemalteca el que se ponga sobre la palestra la reactivación de la pena de muerte, acompañado de otras cosas, que se le dé prioridad a la seguridad. ¿Cómo? Bueno, dándole el dinero que necesita la Policía Nacional Civil para que tenga más elementos, para que lleguemos a 70,000 elementos, mejores armas, mejor equipo, mejor entrenamiento, mejor salario, una dignificación para que haya más seguridad y recuperar territorios, y también utilizando al Ejército de Guatemala en este momento de emergencia para que esté ahí en las calles, fuerzas combinadas, fuerzas de tarea, y por supuesto tratar de traer con esa seguridad y la certeza jurídica el desarrollo atrayendo inversión. Es un proceso largo, pero hay que empezarlo. Ahora yo le digo algo, licenciado Talamonte. Hace un momento pasábamos 3 casos: Chelsea, Hillary y Sharon. Pero en el caso de Hillary, tocamos el tema de la última fusilada en Guatemala. Si se da cuenta usted, sí, del último fusilamiento para atrás, no había un incremento como lo hay en 30 años atrás de asesinato de mujeres y de menores de edad secuestradas y asesinadas cobardemente. Es decir, si seguimos esperando todo esto, podemos duplicar el número de casos similares. Yo voy a decir algo que a los, entre comillas, defensores de derechos humanos no les va a gustar y me van a odiar. No importa, no importa. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es la seguridad del guatemalteco. Los defensores de que no se aplique la pena de muerte por los supuestos derechos humanos dicen que la pena de muerte no es disuasiva. Hasta cierto punto yo puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es que la pena de muerte de verdad la apliquen los delincuentes a los guatemaltecos honestos, justos, trabajadores, a las niñas. Eso yo no lo puedo aceptar. Por eso es que en este momento coyuntural, tal como usted lo está diciendo, licenciado Axel Cardona, si no tomamos de verdad acciones que sean fuertes, que sean contundentes, la verdad que esto se va a duplicar, se va a triplicar, quintuplicar de aquí a 2, 3, 4, 5 años y no vamos a hacer nada como sociedad ni como Estado. Por ello es que hoy tenemos que entender, si de verdad ustedes activistas de derechos humanos quieren defender los derechos, defiendan los derechos de la víctima, no los derechos del victimario. La víctima es la que importa y hoy la víctima es todo el pueblo de Guatemala. Y es más,
Les pregunto a aquellos opositores a la pena de muerte, ¿qué pensarían si fuera un familiar suyo, una hija suya, un papá o una mamá suya, la que fuera torturada, secuestrada, violada y después asesinada? Quizá pensarían diferente. Licenciado Talamonte, gracias por haber abordado el tema con nosotros. Dejamos el tema, por supuesto, muy profundo para seguirlo analizando en otras ocasiones. Lo que sí pedimos es ni una más, ni una menos.